¿Cómo estás? Gracias por estar una vez más ahí y acompañarme en estos viajes en el tiempo. Hoy te quiero llevar a que veas ese momento un poco complejo, que es cuando Jesús hace la expulsión en el templo. Escucha este texto. Como se acercaba la Pascua judía, Jesús subió a Jerusalén, encontró en el recinto del templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero sentados. Se hizo un látigo con cuerdas y expulsó a todos del templo, ovejas y bueyes. Esparció las monedas de los que cambiaban dinero y volcó las mesas a los que vendían palomas, les dijo: Saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Los discípulos se acordaron de aquel texto: el celo por tu casa me devora. Los judíos le dijeron: ¿qué señal nos presentas para actuar de ese modo? Jesús les contestó: derriben este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Los judíos dijeron: 46 años ha llevado a la construcción de este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al santuario de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos recordaron que había dicho eso y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. ¡Wow! La verdad que este texto a mí me costó muchísimo, porque de pronto era ver al amor de los amores en un ataque de ira. Y no podía concebirlo porque yo experimento la ira, yo que soy un ser humano la experimento, y sé que cada vez que la experimentaba no había amor ahí. Y después de esa destrucción que provocaba con mi ataque de ira, era un sentimiento malo, me sentía mal. Por lo tanto, en mi cabeza no podía entender esa actitud de Jesús, como tampoco ese Dios irascible de Moisés, ¿no? La verdad me llevó mucho tiempo hasta que entendí a qué se estaba refiriendo. Hay una profecía que hace el profeta Isaías, que te la voy a leer, que dice: el Señor de los ejércitos blandirá el látigo contra él, como cuando golpeó a Madián en la roca de Horeb, y alzará su vara sobre el mar como la alzó en Egipto. Aquel día su carga será quitada de tus espaldas y su yugo se apartará de tu cuello. Es decir, ahí se está presentando él como el Dios ese de los ejércitos, con ese látigo. Esa es su presentación, porque recordá que el primer Mesías traería guerra, lo que no quería decir que sería un guerrero, pero aquí se lo llama el Dios de los ejércitos. Él ahí se está presentando como un Dios de los ejércitos. Pero ahora presta atención a 2 cosas. Primero, en este texto dice que los discípulos recordaron un escrito que decía: el celo por tu casa me devora. Este es un salmo. Y de ese salmo, muchos profetas se agarraban para incentivar la construcción del templo. Que la construcción del templo, que ese es el segundo en el que está Jesús supuestamente, es el segundo templo, no llevó 46 años, llevó muchísimos años más. Y en aquel momento había una Herodes, que Herodes el Grande, el primero, que murió en realidad en el 4 antes de Cristo, o sea, ya estaba muerto en ese momento. Estaba haciendo una ampliación porque ya estaba construido, y se lo siguió hasta unos años antes de su destrucción total, que fue en el 70 después de Cristo. Por lo tanto llevó más de 46 años, pero estaba haciendo referencia a este afán que tenían este pueblo de levantar el templo. ¿Y a quiénes corre Jesús?
a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y voltea las mesas de los que cambiaban dinero. Ahora presta atención. Los bueyes eran considerados animales sagrados, y en algunas religiones consideradas paganas eran los dioses, y se usaban, los judíos lo usaban para los sacrificios. Las ovejas, que se usaban para el sacrificio. Las palomas. ¿Te acordás que te dije que retengas esa imagen de la paloma que representa el Espíritu Santo? Por lo tanto, en realidad a quien está corriendo es a los que te venden una religión. No conviertan la casa de mi padre en un mercado. La casa de su padre no era ese templo, ese edificio. La casa de su padre es el planeta Tierra. Es todo lo que hay en el planeta Tierra, no es una construcción. Y está corriendo a esos que venden religiones de cualquier tipo. Porque ya ves, ovejas, bueyes, palomas. ¿Y quiénes te venden la paloma? Todos los que te venden el Espíritu Santo, y entre esos están los cristianos. Y ahora, eso que estás reclamando de ese afán de la construcción del templo, ¿sabes cuánto tiempo llevó construir el Vaticano? 120 años. A todos ellos está corriendo Jesús. Están convirtiendo la casa de su padre en un mercado. No quiere templos, no quiere religiones. Sí tenía que surgir desde adentro. Después vamos a ver por qué. Pero lo que está haciendo Jesús es eso. Les está diciendo a los que te venden religiones, a todos esas apariciones que hay, a esos es a los que está corriendo. Y te doy un dato curioso. Jesús muere en el año 26. Esto ocurre un año antes, en el 25. 460 años antes de eso es cuando dejaron de aparecer manifestaciones divinas, por lo tanto ya no había profetas. Sí hubo más escritos, pero desde ese año se esperaba un profeta. Y acá es cuando Jesús hace su manifestación de profeta. ¿Y sabes cuándo empiezan de nuevo a aparecer esas manifestaciones de espíritus? Con Pablo de Tarso, que es quien funda la Iglesia Católica. Por ahora te dejo hasta acá. Seguimos mañana. Que tengas un lindo día.